Mande RT. Señor presidente, usted ha impulsado en su gobierno lo que es la recuperación de la soberanía energética y bueno, como ejemplo está Dos Bocas, ¿no?, en Tabasco, y también la rehabilitación de otras refinerías. Una de ellas está en Salina Cruz, en Oaxaca. Sin embargo, esta refinería pues es constante que tenga accidentes, hay derrames, explosiones, incendios bastante seguido. De hecho, la gente que vive en la zona ha denunciado que hay altas emisiones de dióxido de azufre y dicen que esto los está enfermando y que les está generando cáncer incluso a niños. Entonces, mi pregunta es, ¿qué se puede hacer para solucionar este problema? ¿Se está priorizando la producción de combustible a cambio de la vida de los oaxaqueños? No, no podríamos hacer eso. Lo más importante es la vida. Las refinerías se están modernizando y el propósito, además de levantarlas, porque querían los neoliberales corruptos que se convirtieran en chatarra para que todo el negocio de la compra de la gasolina dependiera de las importaciones y se beneficiaran a particulares. Por eso aumentaba constantemente el precio de las gasolinas. No debemos de olvidar de que habían gasolinazos. Eso ya se terminó. Entonces, como querían que se pudrieran las refinerías, pues se les dejó en el abandono, no se invirtió y cada vez producían menos, perdieron capacidad de refinación. Era un plan deliberado, perverso, porque esas refinerías pues se construyeron a lo largo de la historia en nuestro país para que nosotros, los mexicanos, contáramos con los combustibles y no importarlos. Cuando llegamos al gobierno se estaban importando gasolinas y diésel en un 70% de lo que consumimos. Eso se ha venido reduciendo y lo que queremos es ya no importar nada, que se produzca toda la gasolina en México. Y por eso se están fortaleciendo, modernizando las refinerías, incluida la refinería de Salina Cruz. Esa modernización significa cambiar plantas en el complejo de una refinería. Y el cambiar las plantas es modernizarlas para que sean plantas que emitan menos contaminantes. Entonces, el plan de modernización de las refinerías incluye el que no se contamine, pero además hay una vigilancia permanente. Si se está por encima de la norma, se tiene que parar, no se puede producir. Y tenemos pruebas para poder constatar de que no hay contaminantes más allá de lo permitido por la norma en la actualidad, desde que estamos en el gobierno. Y vamos a procurar que se sigan modernizando las plantas. En el caso de la refinería de Salina Cruz, es la más nueva.
se inauguró, empezó a operar en 1981, ya tiene un poco más de 40 años de estar en operación. Desde entonces, fíjense, no se construye una nueva refinería. Esto coincide con el periodo neoliberal, porque la política en el periodo neoliberal consistió siempre en vender petróleo crudo y comprar gasolinas. Hasta mediados de los años 70, o a finales de los 70, principios de los 80, nosotros producíamos en México toda la gasolina que consumíamos, pero cambió la política y se decidió vender petróleo crudo, se abandonaron las refinerías y nos volvimos importadores de combustibles. Ahora somos el país petrolero en el mundo que más gasolinas compra en el extranjero. Es una paradoja, es como si vendiéramos naranja y compráramos jugo de naranja, así de absurdo. Entonces ahora se está llevando a cabo, vamos a decir, esta reconversión. Ahora vamos a producir para el mercado interno, no vamos a estar apostando a vender materia prima, sino vamos a procesar toda la materia prima en nuestro país. Por eso se está también construyendo la nueva refinería de Dos Bocas, una planta coquizadora que quedó inconclusa en Tula, que también tiene ese propósito, convertir el combustóleo en gasolina. Esto significa menos contaminantes y por eso también se adquirió la refinería de Texas, la Deer Park, porque en aquel entonces, 1993, en vez de hacer la refinería en México, se decidió hacer una sociedad con Shell, en donde Shell posee el 50.01 de las acciones y México el 49.99. ¿Esto qué significa? Que la administración de esa refinería está a cargo de Shell y que ellos han decidido durante mucho tiempo que las utilidades de la refinería no se entreguen a Pemex, sino se reinviertan. Entonces, ahora se logró, porque tenemos ahorros, ya no hay la corrupción que había antes en Pemex y en el gobierno, que se dedicaban nada más a robar, a saquear. Y con los ahorros que tenemos, sin crédito, se compró esta refinería, el 50% de las acciones, 600 millones de dólares. Fue una operación muy importante. Entonces, yo estoy visitando las refinerías periódicamente. He ido desde que soy presidente en 3 o 4 ocasiones a la refinería de Salina Cruz y en efecto ha sufrido muchos problemas, hasta sabotaje. Antes de que llegáramos se incendió hace relativamente poco
cortaron todo el sistema eléctrico de la refinería para robarse todos los cables principales de alta tensión en la refinería. Bueno, todo eso se está atendiendo y a eso se debe que ahora esa refinería y la refinería de Salina Cruz y los dos puertos, Salina Cruz, Coatzacoalcos y toda la vía del tren del Istmo va a tener resguardo de la Secretaría de Marina. Ya está reforzándose la vigilancia. Entonces, en esa refinería, sí, precisamente, hace relativamente poco, porque hay muchos intereses. ¿Qué intereses, señor presidente? Pues los que estaban acostumbrados a robar, imagínense cómo están. Los que vivían colmados de atenciones, de privilegios, no se resignan a vivir honradamente. Entonces, son procesos que estamos llevando a cabo, limpiando a Pemex de corrupción. Pues miren lo de Pemex. Un exdirector de la pasada administración que denuncia actos de corrupción, que denuncia algo gravísimo, que se sobornó con dinero de Pemex a legisladores para que aprobaran la llamada reforma energética. De veras, un escándalo de corrupción que hasta apena como mexicanos. Lo otro, que el encargado de la seguridad pública en el gobierno de Felipe Calderón esté en la cárcel. Era una descomposición completa, imperaba la corrupción en todo, en la compra de las medicinas, en Pemex, en la Comisión Federal de Electricidad, en seguridad pública, en el reparto del presupuesto que se quedaba arriba, no le daban nada al pueblo, les repartían migajas, y eso cuando había elecciones para quitarle los votos. Entonces, ya cambió esto. Y en el caso de los ambientalistas, lo mismo. Estaba el saqueo en Alta, construyendo el aeropuerto en el lago de Texcoco, destruyendo el lago de Texcoco. Es en el periodo de entrega de concesiones para la explotación minera más grande en la historia. Es la destrucción del territorio, y no decían nada, absolutamente. La entrega del agua a las grandes corporaciones, en el caso del norte,
que no hay agua para el consumo humano, entregando concesiones de agua para producir cerveza y exportar. Y en todo, la corrupción. Y ahora aparecen los ambientalistas, pseudoambientalistas. Es como aparecieron de repente los feministas y se quisieron apoderar de una causa justa. Los conservadores se volvieron feministas, mujeres y hombres. Y así, pero es parte del proceso de transformación que estamos viviendo. Aquí lo importante ahora es decirle a la gente que va adelante el plan de vacunación. Vamos avanzando muy bien. Antier se rompió un récord, se vacunó a más de 1 millón de personas. Antier. Y ayer estuvimos muy cerca de llegar de nuevo al millón. A ver si nos pones dato. 901,000 vacunados ayer. Ya mañana se termina la vacunación de adultos mayores de 60. Mañana se termina la vacunación de mayores de 50 hasta 59 con una dosis. Ya terminamos de vacunar a todos los maestros y ya se empezó de 40 a 49. Vamos también a iniciar esta vacunación en la frontera norte, como se explicó. Le agradecemos mucho al gobierno de Estados Unidos que nos ayude con estas vacunas y además es un gesto solidario porque se ayuda a otros países que no tienen acceso a la vacuna. Nos informó la vicepresidenta que decidieron enviar a países 25 millones de dosis de 80 millones que van a distribuir en el mundo. Es un buen paso. Y vamos a continuar con el plan de vacunación para que en octubre estemos ya vacunados los que tengamos más de 18 años, de 18 años en adelante, a esperar qué deciden las organizaciones mundiales de la salud, los especialistas en México, los técnicos, los médicos, los investigadores, para la aplicación de la vacuna a los jóvenes. Pero primero vamos a proteger a los más vulnerables, como ya lo hicimos. Ayuda mucho el que estén vacunados los adultos mayores, nos da mucha tranquilidad. Sí, señor presidente, volviendo al tema de Salina Cruz.